Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Psicólogas con Cuerpo. Yo soy Nuria Rébola. Yo soy Irene Moreno. Y juntas somos Psicólogas con Cuerpo, que es este proyecto. Ahora estamos en la segunda temporada de nuestro podcast, en la cual estamos hablando cada capítulo de una etiqueta diagnóstica, un trastorno diferente. ¿Sí? Eso es. En el anterior hablamos de ansiedad, así que si te interesa, ves al capítulo anterior. Y en este vamos a hablar sobre la depresión. Toma ya. Ese gran tema que se habla mucho, se ha popularizado mucho esta palabra y también es algo que vemos mucho. Sí, en consulta psicológica aparece un montón como motivo inicial de trabajo terapéutico. Entonces, en este capítulo vamos a definir un poco desde la psicología qué se entiende por depresión, vamos a quitar mitos, ¿no? Qué se entiende, qué es, qué no es. Exacto. Y también vamos a aportar nuestra visión sobre qué es realmente la depresión y un poco cómo lo trabajamos. Exactamente, que es lo que vamos en esta segunda temporada, ¿no? A dar nuestra perspectiva de estas diferentes etiquetas diagnósticas, ¿no? Que según nuestro parecer, hay veces como que no se entienden del todo bien o no estamos de acuerdo con algunos criterios del DSM, que es el Manual Diagnóstico de Terapia, y eso es lo que estamos abordando en toda esta temporada. Venga, entonces empezamos un poco con la definición. Vamos allá. Venga, ¿qué dirías, Irene, qué es? Pues mira, justo antes de estar aquí grabando he pensado cómo podríamos definir la depresión y creo que he encontrado una fórmula que creo que funciona bastante bien. Entonces, lo que he escrito es que es un estado de desvitalización generalizado que se manifiesta con distintos síntomas que pueden ser más o menos incapacitantes o más o menos visibles, que dejan a la persona en un estado hipotónico y de desesperanza. Vale. Es algo así como que la depresión tiene que ver con un estado más ¿no? Cuando dices eso de desvitalización, es como de tener poco tono, ¿no? Poco tono corporal, que tira más como al cansancio, ¿no? A la apatía, a la desgana. Sí, de no estar como del todo conectada con la vida, ¿no? Es como que estás viviendo pero no estás en la vida. Sí, y entonces aquí es importante decir, ¿no? que es como un conjunto de síntomas, ¿sí? O sea, todos los síntomas van en esta línea que hemos dicho. Entonces, por eso es importante decir que cada depresión es única, porque es un resultado, ¿no? de diferentes síntomas en menor o mayor grado. Exactamente, y eso también me parece importante, esto que lo vamos a profundizar un poquito más adelante, que puede ser más o menos incapacitante o más o menos visible, ¿no? Precisamente por esto que dices de que no hay dos personas que se depriman de la misma manera, que hay síntomas que pueden ser como más acuciantes en una persona, que sean más visibles y que parezca que esta persona está más deprimida que otra, pero es sencillamente porque tiene un síntoma que es más llamativo que el de otra persona. No, pero sí que es verdad que dos personas pueden estar profundamente deprimidas y una parecerlo y la otra no. Exacto. Entonces aquí para mí es muy importante, ¿no? Para mí, para Irene también. No para Solo para mí, ¿no? No, para las dos nos es muy importante diferenciar la depresión, la etiqueta diagnóstica, de otras vivencias, como puede ser la tristeza, como puede ser una reacción depresiva, ¿no? Es como que me pasa algo y mi tendencia es como a quedarme más paralizada, ¿no? Más callada, quizá tengo más tendencia a aislarme, ¿no? Me entra un poco que no me apetece nada, entonces me quedo toda una tarde de sábado en casa, encerrada, así como sin ganas de nada, viendo series, en plan bucle, ¿no? Y me hace pensar también como que hay gente que reacciones depresivas pueden ser como más reacciones desde la complacencia, ¿no? Desde el, sí, todo me parece bien, pero por dentro hay una cosa ahí que reacciono, o sea, yo me muestro como complaciente, pero lo que estoy haciendo es desactivarme frente a esa situación, ¿no? Entonces me muestro ahí porque la complacencia, y esto lo podemos hablar en otro episodio, también es una manera como de desactivar la potencial amenaza,
¿no? Entonces, si yo me desactivo, de alguna manera, esa amenaza desaparece. Pero claro, yo desactivarme, claro, es como que esa energía no sale hacia el mundo, ¿no? Que es lo que tiene que ver, bueno, esto lo vamos a abrir un poquito más adelante. Exactamente, ya estamos dando como unas pinceladas de cuál es nuestra visión, ¿no? De la depresión. Entonces, claro, para entender bien de qué estamos hablando, cuando hablamos de depresión, nosotras vamos a los criterios diagnósticos, al DSM, que ya contamos qué era el DSM en el primer capítulo, ahí profundizamos. Sí. Entonces, esto no es tanto para que quien nos esté escuchando se autodiagnostique, ni mucho menos, por favor. No hagáis esto. No, o sea, no para nada. Sí, esto tiene que ser un profesional y tiene que ser con una evaluación estandarizada, se llama. O sea, son cosas que se hacen para llegar a este diagnóstico. Pero es un poco para situarnos, ¿no? Que para tener este diagnóstico de depresión mayor se tienen que dar ciertos síntomas y tienen que estar presentes cada día durante mínimo 2 semanas, ¿sí? Y uno de estos síntomas tiene que ser o este estado de ánimo depresivo, ¿sí? O pérdida de interés o placer, que es un poco eso se llama anedonia, ¿sí? Entonces, aparte de esto, también hay un aumento o pérdida significativa del apetito, también afecta al sueño, también puede haber insomnio o hipersomnia, muchísimo sueño. También se puede observar una agitación, ¿no? Como estar así con más nervios. Y por lo contrario, también se puede ver como se le llama retardo psicomotor. Estoy mirando porque estoy leyendo concretamente, que esto es como que la persona no reacciona a las cosas, ¿no? Son personas quizá tú las ves con menos expresiones faciales, ¿no? Sí, como que las hablas y parece como si estás hablando a un muro. Que no reaccionan. No hay, ¿no? Como una reacción y que tampoco hay ¿cómo lo diría? Como una conexión, ¿no? ¿No? Que hablas claro. Y como que no hubiera nadie al otro lado. Exacto, es como esta desconexión de la vida, ¿no? También se nota lo que es el vínculo, no te vinculas con el otro porque no estás del todo tampoco. También hay una pérdida de energía, ese cansancio, ¿no? Constante. También cursa con sentimientos de inutilidad, de culpa excesiva o inapropiada, ¿sí? Dificultad para pensar, ¿no? Para concentrarnos, indecisión. Y por último, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, ¿sí? Se llama la ideación suicida. Entonces, hasta aquí es un poco como los síntomas, conforme un profesional te puede ir evaluando, ¿no? Que saben. Para tener la etiqueta. Exacto, repito, esto no es para autodiagnosticarnos, sino para entender que es esto que decíamos al principio, ¿no? Es que es un conjunto de síntomas que, como habéis visto, ¿no? Hay esta tendencia hacia la desconexión. Exactamente. Y claro, con esto de la sintomatología y entrando un poco en algo que hablamos en el primer episodio de cómo esta discrepancia, ¿no? que podemos tener con el DSM, sí que aquí en el criterio diagnóstico dice que tienen que estar de alguna manera como todos estos síntomas, ¿no? Se entiende en el texto, pero no tienen que estar todos los síntomas y de hecho hay síntomas que se ven mucho en terapia que tampoco aparecen aquí, ¿no? O sea, que esto es como, claro, para obtener como esa etiqueta que entendemos, ya lo comentamos en el primer episodio, que puede ser útil en determinados casos, sí que necesitas cumplir esto, pero según nuestra perspectiva hay otros criterios de depresión, hay otro tipo de síntoma que a lo largo del episodio pues vamos a ir nombrando. Exacto. También, bueno, comentar quizá, ¿no? Que también hay otro... o sea, dentro de las alteraciones de estado de ánimo, que es donde se sitúa la depresión, hay otro diagnóstico que es la distimia, ¿sí? Que es algo parecido a la depresión, pero quizá no es como tan grave, entre comillas, y que es más sostenido en el tiempo, ¿sí? La distimia tiene más que ver con este estado más depresivo y que es sostenido durante 2 años, ¿sí? Son 2 años donde se ve esta falta de ganas, ¿no? Esta falta de vitalidad, ¿sí? Esta apatía, también esta alteración en el apetito y en el sueño, ¿sí? Esa baja energía, esas, sí, como ganas de nada, ¿no?
la depresión debe ser como ganas de nada. Claro, esto se ha tenido durante 2 años, o sea, no... Casi nada. Sí, casi nada. Vale, pero bueno, este es otro como trastorno que solo mencionarlo porque creo que también es interesante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, ¿no? Me parece interesante el siguiente punto que tenemos, que es, pero realmente, ¿cómo es vivir con depresión, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es? Claro. Claro, y aquí entramos en un temazo que es lo que la persona vive versus lo que la gente ve, ¿no? Porque el tema es que solemos tener muy asociado a una persona deprimida como una persona pues que no sale de casa, que está triste todo el día, ¿no? Como una persona muy gris, ¿no? Sería como este modelo de persona gris. Sin embargo, sí que es verdad que hay personas deprimidas que son altamente funcionales, que van al trabajo, que si tienen hijos pues van a recoger a los hijos, ¿no? Pero en su mundo interno es donde experimentan estos síntomas, ¿no? Que son como las personas deprimidas que son como menos visibles, porque de alguna forma sería como este dicho de la procesión va por dentro, ¿no? De una sensación de... Algo que es muy común en la depresión es como una sensación de poca valía, ¿no? De falta de ganas, desconexión con el placer, como que bueno, que haces las cosas pero las haces de manera inercial, que tampoco entras en contacto con el campo emocional que te activa el hacer según qué cosas. Es como, bueno, las hago y como si no las hiciera, ¿no? Prácticamente. Y una cosa que es bastante común son personas que les puede costar arrancar mucho el día, o si lo arrancan, es, bueno, pues eso, una falta de ganas. Yo diría que la falta de ganas es algo que es bastante transversal en todos los casos de depresión. Y ahora pensaba también, ¿no? Como que justamente para nosotras, antes cuando hablábamos, ¿no? Lo que nos parece muy central en este tipo de síntomas, digamos, ¿no? Es justamente esa desconexión con una misma, con las ganas, ¿no? Las ganas de hacer algo, con el placer, con el disfrute. Y también una desconexión con el entorno, ¿sí? O sea, para mí la palabra que define la depresión es desconexión, ¿sí? Hay una desconexión vital, digamos. Sí que obviamente sigues en la vida, porque estás en la vida, ¿no? Y entonces pienso en una frase, ¿no? que leí alguna vez que decía que la depresión es como estar muerto en vida, ¿sí? De alguna manera estás en la vida, pero no estás viviendo. Tampoco hay que vivir a tope todo el día, ¿eh? No nos vayamos al otro lado. No vamos al otro lado, ¿vale? Si no estoy a tope es que estoy deprimido, no. No, pero claro, es esa incapacidad de sentir placer y también quizás sentir tranquilidad, ¿no? Quizás a veces también se confunde un poco como el descanso con la tranquilidad, ¿no? Como que son personas que como no quieren que se la agobie mucho, ¿sí? Entonces se quedan más encerradas. Pero esto no quiere decir que están tranquilas, que están disfrutando de estar en casa leyendo o que es... No, o sea, no. Y bueno, y aquí quería como hacer este hincapié, ¿no? Como que esta imagen de que una persona depresiva es una persona que está siempre encerrada en casa. A mí siempre me viene una imagen como de una casa con pocas luces. Sí, ¿no? yo también me lo imagino así. Blanco y negro casi, ¿no? Sí, como la televisión encendida siempre, ¿sabes? Sí. La cocina siempre sucia. Aunque sí que es verdad, tengo que decir que con estos síntomas también creo que afecta bastante como al día a día y en tareas básicas, ¿no? Como puede ser la limpieza, ¿no? También el cuidado, ¿no? de nosotras mismas. Claro, y esto que dices me lleva a un punto que es muy interesante y que es muy de género, como hay algunas mujeres que pueden estar profundamente deprimidas, pero siguen haciendo tareas de cuidado para los demás. Sin embargo, para ellas mismas, en el momento en el que rascas, no es como, bueno, no, sí, pues eso, le hice la comida a mis hijos y tú cuando comiste, no, yo no comí. ¿No? Como estas cosas ya son sintomáticas de que aquí hay algo que está pasando, porque, claro, desde fuera, pues que se ve, bueno, total, ella le está haciendo como la comida a sus hijos, ¿no? Y están comiendo, pero ella realmente está comiendo, ¿no? Como hay como mucho autoabandono, aunque se puedan llevar a cabo tareas de cuidado hacia los demás, hacia el mundo. Esta palabra me gusta mucho, sí, el autoabandono, también lo relaciono mucho, ¿no? Con esta depresión. Y aquí es donde estamos incidiendo, ¿no? Como que quizá nos parece que alguien que esté cuidando de sus hijos, ¿no? Que esté, una persona que esté activa
no puede tener depresión, bueno, quizás sí, que la puede tener, porque al final eso es como una máscara que tiene, pero cuando en terapia, ¿no? En sesión, de una manera esa máscara se quita y empiezas a hablar más de la persona, es como que no hay nada, ¿no? No te da un poco la sensación, y a mí me pasa un poco con personas así como más deprimidas, es como, ¿no? Como que estás hablando y que empiezas a hablar de ellas y es como que no hay nada ahí. Sí, es como muy árido, ¿no? Sí, es como, es raro, ¿no? ¿Qué está sí. pasando? Es como que hay algo que falta, ¿no? Porque claro, es como esa desconexión con una misma. También pasa a veces que cuando estás hablando con una persona deprimida en terapia, te habla mucho de el campo externo. No te habla de ella. Cuando vas a hablar de ella hay como una enorme dificultad y como la cosa está, bueno, ¿no? Que también hay gente que sí que está como un poco más enchufada y sí que te puede hablar más de lo que le pasa. Pero hay una tendencia como a, bueno, pues no sé, pues normal, ¿no? Yo qué sé. Sí, y como no, nada, y cuando preguntas para profundizar, hay como el gris, ¿no? Hay como la nada del silencio, porque no saben, claro, porque hay esa desconexión. Entonces, cuando vas a preguntar algo propio, es que no saben, y no es porque no quieran, ¿sí? Esto es importante. Es porque cuando miramos en su interior, ellas mismas ven como la nada, como si fuera todo negro, un vacío, claro, porque hay esa desconexión tan grande que... Claro que hay personas que frente a ese vacío me hace pensar que se puede reaccionar desde esta plenitud, y hay gente que cuando se asoma al vacío le da como la sensación de impresión, ¿no? Y también puede generar como reticencia de no, yo no quiero mirar ahí porque eso es un pozo sin fondo, ¿no? Sí, esta palabra también me gusta mucho, el aplanamiento afectivo. Esto también es algo que se ve mucho, ¿no? Como sí, este estado de plano. Claro, y que también me hace pensar que otra forma en la que se puede manifestar la depresión, que es menos conocida y que puede hacer que pase mucho más desapercibida, es la rabia, ¿no? De que hay gente que está muy enchufada con la rabia, son muy reactivas, se enfadan muy rápido, pero lo que hay detrás es una depresión enorme, ¿no? Y puede parecer de, no, pero mírala, que el nivel de energía que tiene, ¿no? Por esta rabia puede parecer que no está deprimida, sin embargo, sí que está deprimida, y su reacción, en vez de demostrar este aplanamiento al mundo, se muestran muy reactivas. Este también es otro formato de depresión bastante curioso. Y ahora con esto me haces pensar también en las adicciones, ¿no? Muchas depresiones están debajo de adicciones. Totalmente. ¿No? Que una adicción es una forma de evitar este estado, ¿no? Exacto. Entonces, consumo algo, me activo, ¿no? O conecto con otras cosas y así puedo sobrellevar este estado depresivo. Exactamente. Que claro, una adicción es como una capa extra de, digamos, de trabajo terapéutico, ¿no? Porque hay veces que, claro, que está como... La adicción en sí misma es un gran ocultador, y ya no, o sea, ya no solamente para la misma persona, sino que también puede parecerlo incluso frente a un terapeuta, ¿no? Porque tú ves a la persona en el estado que le provoca la sustancia, pero no ves a la persona sin esa sustancia, entonces puede ser muy difícil de ver que haya una depresión detrás de esto, aunque evidentemente detrás de todas las adicciones hay algo gordo, siempre, el 100% de las veces. Entonces, claro, aquí para desmitificar, bueno, para quitar mitos, sí, desmitificar. Entonces creo que es muy importante recalcar que esto no es voluntad de la persona, ¿no? Súper importante. Que la persona está así no es voluntad, sino que, y ahora aquí entra otro punto, ¿no? Sino que es la forma que la persona ha tenido de lidiar con algo interno o con algo externo, ¿sí? Es decir, que desde esta perspectiva se entiende que este estado depresivo es como una estrategia de afrontamiento. Quizá hay algo que no puedo asimilar, algo que me estoy tragando, como tú decías antes, ¿no? Cuando hablamos, decía Irene, dice algo que me trago, y es algo que me trago porque no tengo otra opción que tragármelo y no puedo digerirlo. Entonces, para no sentir, como no sé qué hacer con esto, lo que hago es me desconecto de esto, ¿sí? Pero yo no me desconecto solamente de, yo qué sé, de la frustración, de la rabia, de lo que sea, no, me desconecto de todo. De la vida. Exactamente. Exacto. Claro que esto es justamente el siguiente punto que tenemos, los factores desencadenantes, ¿no? ¿Qué es lo que desencadena una depresión?
Y es justamente lo que hablábamos, que muchas veces toda esa energía que yo no he puesto en el mundo, ¿no? Pues para poner límites o una rabia que yo no he expresado, o cosas que no he manifestado en el mundo en el sentido de yo no me pongo en el mundo, no expreso mis deseos, no expreso lo que quiero. Todo eso son cosas que nos vamos tragando y de alguna manera toda esa energía que no ha salido fuera se va hacia adentro e implosiona, ¿no? Entonces lo que hace es como esa cosa de desconexión. Ahora he pensado una cosa, que esto viene más del psicoanálisis, que me enseñó nuestra supervisora en el Ágora, Cristina, que Freud hablaba de la melancolía, ¿sí? Hablaba como cuando estas emociones y sentimientos que yo no puedo gestionar y lo que hago lo reprimo, de alguna manera lo entierro, pero eso enterrado dentro de mí crea una tensión interna, ¿sí? Pasa que, claro, como no puedo lidiar con eso y lo mantengo ahí enterrado, ¿sí? Mantener esa tensión a raya es muy cansado, ¿sí? Y entonces esto explica un poco estos sentimientos más de cansancio. Y entonces esto nos lleva a un estado como de melancolía, porque es como que entierro una parte de mí, unos sentimientos, ¿sí? Y es como quizá pues una rabia no elaborada, o un duelo no elaborado, ¿no? Y esto nos crea esta sensación de melancolía, como de nostalgia, me sale así todo un rato como... Pero no me quiero reír de esto, es que es verdad, no, es muy jodida la depresión. Es muy jodida, es súper jodida. Es muy jodida. Entonces, bueno, lo que para mí me parece importante es que cuando decía esto de estrategia de afrontamiento, es como una manera que yo tengo, ¿sí?, de lidiar con aquello que siento y con aquello que ocurre. ¿Sí? Tanto como desde la ansiedad hay más una reacción de lucha o huida. Aquí con la depresión lo que vemos es más una estrategia de congelación, de parálisis, de desconexión, esa activación dorso-vagal, ¿no?, que nos lleva pues a un estado de letargo. Exacto. Y entonces y así vamos viviendo día tras día. Claro, como que así de alguna manera, pues eso, si ni siento ni padezco, pues ya puedo vivir, ¿no? Es como la paradoja, que es una desconexión con la vida, pero a la vez es una estrategia para vivir. ¿No? Claro, para sobrevivir, porque esto es el objetivo, ¿no? Como seguirnos ahí. Pasa que, bueno, sí, paradójicamente como que estamos muertos en vida. Sí, ¿no? Sí, es así, totalmente. Entonces, claro, esta estrategia de afrontamiento también viene, o sea, es como que hemos aprendido que es lícita, ¿sí? Hemos aprendido quizá en nuestros sistemas familiares, como se nos ha permitido estar así como más apagadas, ¿no? Son estas familias que bueno, si el adolescente pues se pasa el día, yo qué sé, mirando series, ¿no?, y en casa quieto y no molesta mucho, pues mira. Pues ya está bien. Pues ni tan mal. Que es mejor a que reaccione de otro tipo de maneras, ¿no? Exactamente, sí. Que en esto, ¿no?, enlazamos con lo de ser buena. Exactamente, con el síndrome de la niña buena, ¿no? De que cuando se premia el que tú no te expreses, el que tú no te manifiestes, el que tú no te quejes, ¿no? Aquí se está propiciando esta hipotonía, ¿no? Se está propiciando como este estado depresivo, en el sentido de que es mejor que no te expreses, te vamos a premiar si no te expresas, si no te molestas, si estás ahí en una esquinita, si eres complaciente, si haces todo lo que nosotros queremos, pero no lo que tú quieres, ¿no? Porque eso nos reta. Entonces, de alguna manera, aprendemos que lo mejor que podemos hacer frente a según qué situaciones es desactivarnos, porque se nos ha premiado el desactivarnos. Es como si nuestro sistema aprendiera que desactivarse nos lleva a sobrevivir. Y esto sí que es importante, que ya creo que lo hablamos en el podcast de sistema nervioso, en ese episodio, que es como que a tu cerebro en realidad no le importa nada que tú te desarrolles como persona y que seas súper feliz y que alcances tus objetivos. Tu cerebro lo que quiere primordialmente es que tú sobrevivas. Y si ha aprendido que desconectándote de ti misma es como vas a sobrevivir, te vas a desconectar. Y esto, la desconexión, es lo que decimos, es el síntoma principal de lo que sería la depresión. Y entonces lo que nos pasa que en el futuro, ¿no?, o de adultas, cuando nos pasa alguna situación o algún conflicto, ¿no?, o algo que nos cuesta, se activa este patrón de respuesta, que es el de estar quietecitas, el de desactivarnos, el de irnos hacia estos estados más depresivos.
Claro que esto es interesante verlo también desde el punto de vista de la sistémica, ¿no? Si cogemos a una persona deprimida y la ponemos dentro de su sistema familiar, claro, ¿qué está pasando con la persona deprimida? En sistémica se considera que la persona que se considera que tiene el problema en realidad es el síntoma de algo que está pasando en el sistema, ¿no? Que es un poco esto que estamos diciendo, cómo el sistema puede de alguna manera propiciar esta falta de expresión, que es lo que nos lleva de adultas a esta desconexión y a esta hipotonía. Aquí la sistémica ha hablado mucho sobre depresión y qué pasa, ¿no? En el sistema familiar cuando hay una persona que está depresiva, incluso en la pareja, ¿no? Hay como enfoques que trabajan la depresión en formato de pareja, ¿sabes? O sea, es muy interesante porque tiene mucho que ver con el entorno. ¿sí? Exacto. Tiene mucho que ver con este aprendizaje que yo hago, con mi manera de reaccionar, lo que es válida, y también esto que decías, porque de alguna manera mi reacción, si yo por ejemplo, ¿no? soy yo la que me pongo o la que me sale la depresión, mi reacción depresiva hace que el sistema se mantenga. ¿Sí? Exactamente, si no lo pones en riesgo. Exacto, porque si yo en vez de deprimirme hablase o combatiera o discutiera así, quizá eso peligra el sistema y puede provocar que se rompe. Claro. Entonces, para que se mantenga el sistema, me deprimo. Y el sistema puede continuar. O sea que es bastante funcional dentro de lo disfuncional, ¿no? Dentro de lo neurótico de todo, es bastante funcional para mantener el sistema. Y claro, cuando somos niñas y adolescentes, lo que queremos es mantener el sistema porque necesitamos el sistema. Incluso de adultas a veces también, ¿no? Eso también es verdad. De adultas también, no es tan fácil romper con algo fácil. Que llevamos años, ¿no? Entonces... Es una de las partes más difíciles de la terapia, ¿no? Al final el abandonar como ¿cómo lo planteaba el otro día una paciente que era muy interesante? El tema de quitarle la autoridad, ¿no? Es como, hostia, es que me cuesta mucho quitarle la autoridad a mi madre, me decía. Una persona adulta de 30 y pico de años, ¿no? Que ya es un poco lo que tú dices. Sí, que también yo a veces hasta plantearlo así, ¿no? Porque pienso que si la persona decide que prefiere estos síntomas a romper con lo de afuera, o sea, para mí está en su derecho totalmente. Sencillamente es como ser consciente del coste, ¿no? Que te supone a ti estar manteniendo esta relación o estar manteniendo la situación tal cual es. Exacto, que me hace pensar en la dificultad que hay en tratar la depresión cuando la persona está conviviendo con el sistema familiar. Es súper difícil porque, claro, de pronto es eso, es salirse del sistema, es empezar a confrontar el sistema. Y claro, y si una persona está conviviendo con sus padres, necesita que el sistema esté ahí para él o para ella, ¿no? Entonces, en estos casos sí que... Bueno, hay como mucho trabajo de, pues eso de sostén y de contener toda esa sintomatología. ¿Vale? Y otro factor desencadenante que también es muy interesante de por qué se deprime una persona adulta sería la parte de la voz exigente que tenemos dentro. En terapia Gestalt esto se conocería como el perro de arriba, ¿no? Que perro de arriba y exigencia es lo mismo. Bueno, diferentes teorías tienen diferentes nombres, pero es lo mismo. Que es como esta voz interna que no me trata bien, ¿no? Y claro, ¿y por qué tenemos esta voz interna que no nos trata bien? Es porque si a mí me han tratado mal, yo de alguna manera aprendo que esa es la relación que tengo que tener conmigo misma. Y esto de que me traten mal, hay veces que la gente me puede comentar en terapia, no, claro, porque yo, pues este tipo de insulto que yo me estoy dando, que yo me estoy diciendo en la cabeza, a mí no me lo han dado cuando era niña, pero es que a veces el tratar mal no tiene que ser de palabras, sino que puede ser de acto, ¿no? Si a mí no me han tratado bien o no me han dado la atención suficiente o lo que yo necesitaba, lo que mi sistema entiende es que no soy lo suficientemente valiosa como para que me den aquello que estoy necesitando, ¿no? Entonces, de esta forma se genera como una voz interna que luego, cuando llegamos a adultas, nos puede machacar y nos puede negar mucho. También, siguiendo el hilo de lo que decíamos, si nos niegan, si nos premian el no expresar nuestro deseo, esa voz interna lo que nos va a decir es que no expresemos ese deseo. Y eso es lo que propicia que esa energía que yo no estoy poniendo fuera, yo no estoy expresando mi deseo porque no está permitido expresarlo, es lo que decíamos de energía que me trago, que va hacia adentro y va sumando para que se genere esta implosión, ¿no? Esta sería como, digamos que esta exigencia tiene como estas dos vías. Por un lado, el maltrato que yo me puedo dar y por otro lado, lo de la rabia vuelta hacia adentro, ¿no? En el sentido de que
Si yo, por ejemplo, en un determinado momento, pues mi madre me trata mal, entonces yo me he dado cuenta de que no he reaccionado de que mi madre me trate mal, entonces yo me doy rabia a mí misma por el hecho de no haber reaccionado, ¿no? Y ahí como que me puedo también machacar. Es decir, que la parte, o sea, esta voz interna cuando está muy, no sé cómo decirlo, como muy bien alimentada por determinadas situaciones vitales que nosotras hemos tenido, esto puede ser un generador también de depresión. Sí, ya lo pensaba como... Sí que es verdad, me da la sensación que normalmente hay mucha rabia debajo de la depresión, ¿no? Es decir, cuando conseguimos ya trabajar en terapia, el ir contactando con nosotras, como atravesar este vacío interno, ¿no? Ir viendo que hay más allá, muchas veces hay mucha rabia. O sea, rabia no expresada, rabia contenida, no elaborada, ¿no? Es como... Yo estuve 5 años en terapia expresando rabia, o sea, imagínate. Sí, que esto también, ¿no? Para la persona puede ser un, wow, ¿qué está pasando? ¿No? Cuando hacemos terapia, claro, la persona empieza a enfrentar temas, cuando ya podemos superar esta desconexión, empieza la conexión, no conectamos únicamente con placer o disfrute, conectamos con todo lo malo que no hemos querido conectar, ¿no? Exacto. Y ahí es como el trabajo pendiente. Que esto me acuerdo que es algo que siempre me decía mi padre, ¿no? Como que cuando dejas trabajo pendiente, luego cuando lo retomas, no lo retomas tal cual, sino que parece que lo retomas como multiplicado por 2. ¿No? Total, qué sabio. Sí, bueno. La vida, ¿sabes? Sí, no, tengo una suerte con un padre y una madre muy sabios. Y entonces esto es verdad, ¿no? Porque entonces en terapia, claro, empiezas a elaborar cosas de quizá hace, yo qué sé, 10 años, ¿sí? Y dices, wow, vaya trabajazo tengo por delante, ¿sí? Que hasta personas a veces me han dicho, dicen, Nuria, es que yo antes estaba mejor, sí, estaba deprimida, pero bueno, ¿sabes? Pero no estaba enfadada todo el día, ¿sabes? Exacto, no quería asesinar a todo el mundo, ¿no? Digo, ya, lo siento, digo, no sé. Digo, eso estaba en ti, yo siempre digo, eso estaba en ti, yo no lo he puesto, ¿sabes? Sí, yo solo te he ayudado a abrir la puertecita, ¿no? Claro, y a ir elaborando, ¿no? Integrando todo eso. ¿Sí? Porque claro, aquí este es como ya casi el último punto, que es sobre cómo se trabaja, ¿no? Entonces, claro, aquí para empezar, a mí me gustaría decir que se puede salir de la depresión. Sí. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si la depresión es como digamos, esta tendencia que yo tengo de hacer frente a ciertas emociones, a ciertas situaciones, lo más probable es que cuando me pase algo en la vida me salga esta tendencia. Esta tendencia, claro, que es lo que comentábamos, ¿no? Que al final lo más habitual, no siempre, pero lo más habitual es que una persona cuando entra en una depresión probablemente no sea la única depresión, sino que pase por ciclos de depresión hasta que se sane lo que hay en la raíz, ¿no? Hasta que se cambie lo que hay ahí, entonces ya no, digamos que el sistema ya no necesita volver a este estado depresivo. Totalmente. Y esto es un trabajo profundo, ¿eh? Ir hasta aquí es difícil, es duro, sí. Lo que sé que se puede trabajar, por ejemplo, en darnos cuenta cuando estamos, ¿no? Cuando estamos empezando a entrar digamos, en este estado más depresivo, ¿no? También es importante en terapia, bajo mi punto de vista, trabajar lo que son los síntomas, porque como hemos dicho antes, ¿no? Como los síntomas tienen esta tendencia al autoabandono, ¿sí? Cuando se me altera el sueño, se me altera el apetito, no me muevo tanto, estoy más quieta, esto tiene un efecto en mi cuerpo y en mi sistema nervioso, ¿sí? Y entonces también ir a trabajar estas cositas, eso típico que dice, no, tienes que salir y tienes que tener una dieta. Yo creo que esto ayuda, ¿sí? Es decir, por mucho que vayamos a terapia, si luego está todo alterado, es más difícil. Entonces, coger ciertos hábitos ayuda, no lo arregla todo, pero sí que propicia, ¿no? Como un estado, digamos, físico que nos ayuda luego en la terapia. Claro, todo esto es trabajar el síntoma, ¿no? Como de alguna manera hacer que el síntoma no sea tan insidioso, ¿no? Porque es eso, el tema del síntoma es justo eso que comentabas.
el síntoma al final acaba también como alimentando la misma depresión, como que lo propicia, ¿no? Es un ciclo de retroalimentación. Entonces, el atender al síntoma, el atacar al síntoma, tratar de cambiarlo, es una manera de aligerar un poquito lo que está pasando, ¿no? Y que de esta manera la persona pueda sostenerse un poquito mejor. Porque claro, cuando el síntoma está muy grande, ¿no? Pues eso que el ejemplo que he puesto antes de no comer, hostia, una persona que no come, una persona que tiene insomnio, es que ¿cómo va a hacer para sostenerse con lo que le está pasando y cómo va a ir a un trabajo más profundo si no está ni comiendo ni durmiendo, ¿no? Y esto también, ahora pensaba que esto también puede ser como empezar a hacerse cargo de sí misma, porque si hablamos que la depresión tiene que ver con esta desconexión y con este autoabandono, empezar a hacerse cargo de algo, ¿no? Esto ya es como empezar a hacer algo diferente, ¿sí? Y empezar por estas cosas externas, ¿no? Que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Tiene que ver con el propio cuerpo, con la propia higiene, ¿sí? Con la propia alimentación, por poquito que sea. Digamos que va alimentando como una parte nuestra que se hace cargo. Y esto también luego, ¿no? En terapia es un hilo donde ir tirar. Porque un poco para mí el objetivo cuando alguien está depresivo es que acabe haciéndose cargo. Exactamente. De su mundo interno y hacerse cargo de los cambios que se necesita para ello. Es que no hay de otra. O sea, es un poco con la ansiedad, ¿no? Al final el síntoma viene para decirnos que algo no nos está sentando bien y se necesitan cambios. Se necesitan cambios, exacto. Para que se vayan. Cambios tangibles, cambios en la acción, ¿no? Claro, esto de trabajar el síntoma, te escuchaba y me venía un poco la metáfora, es como poner los andamios, ¿no? O sea, si tú pones los andamios no vas a tener una casa, ¿no? O sea, y evidentemente, o sea, no solo de andamios se construye una casa, ¿no? Entonces eso, es atender al síntoma, es poner este andamiaje para luego ir construyendo y que tengas como esta casa, ¿no? Que sería hacerte cargo. Y esto, ¿no? Y después del síntoma, esto es como lo urgente y luego es ir a lo importante, que es lo que hay de fondo, aquello deprimido, estas tendencias, muchas veces sale papá y mamá. El 150% de las veces. Sí, y también sentir esas emociones que no se han podido sentir en su momento, ¿no? Yo siempre digo que si reprimimos algo, pues es porque no podemos sentir porque es muy grande. Entonces es ir como haciendo la ventana de tolerancia. Exacto, un poquito más amplia. Y claro, me hace pensar, claro, ¿cómo vas a ir a la cosa profunda que hay detrás de una depresión si no haces nada con el síntoma, ¿no? O sea, porque puede ser fácilmente abrir una compuerta para meter más hondo todavía a la persona. Y que a veces también la medicación también puede ir bien a nivel de síntomas. Sí, claro, a veces es un empuje. Es que para eso está la medicación, para usarla, quiero decir, ¿no? No es la solución. No. Es un andamio, ¿no? Es otro andamio que le pones. Bueno, entonces ya estamos llegando al final del capítulo. Esperamos que esté siendo interesante y que te haya gustado nuestra perspectiva y nuestra visión al respecto, ¿sí? Entonces, claro, para hacer ahora un cierre, Irene, ¿qué concluirías? Digamos, ¿qué dirías? Bueno, lo primero que diría es que es un asunto complejo que terapéuticamente lleva bastante tiempo, se requiere de bastante paciencia, ¿no? Tanto por parte de la psicóloga como por parte de la persona que está deprimida, ¿no? Porque hay veces que también nos puede pasar que porque estamos viendo mal a esta persona como terapeutas, lo que queremos es salvarla, pero salvarla no le ayuda porque precisamente es quitarle la oportunidad de que ella se haga cargo, ¿no? Entonces es estar ahí ayudándola, pero que a la vez enseñarle a ella misma que se pueda ir ayudando, ¿no? Entonces diría que es uno de los temas más complejos que encuentro en terapia, el tema de la depresión. Luego, por otro lado, también hay que pensar que en el momento en el que se está saliendo de una depresión es muy fácil hacer como subidas y bajadas, ¿no? Como que de pronto parece que, hostia, otra vez estoy muy mal, pero es que es normal porque es lo que decimos, tiene que ver con una tendencia interna de funcionar. Y cambiar las tendencias internas de funcionar es bastante complicado. Entonces, que haya estas idas y venidas, o lo que decía antes, que haya recidivas, ¿no? De que, pues ahora parece que no tengo síntomas y al cabo de un año vuelvo a tener síntomas, entraría dentro de lo normal.
No, esto es lo primero que me viene. Entonces sí, es así. De la depresión se sale. Eso sí me parece un punto que no podemos olvidar. O sea, que estamos aquí como que si la recidiva, pero se sale. Que es muy difícil. Sí. Pero es decir, se puede salir de un episodio depresivo y luego tener tendencia a la depresión. Ya hemos dicho que son dos cosas diferentes, ¿eh? Claro, y que también es verdad que con esto de las recidivas, algo que yo he visto mucho es que cuando vuelves a tener una depresión no es como con síntomas tan intensos como la primera, ¿no? O sea, que es una cosa que gradualmente, o sea, que para quitar un poco el susto, ¿no? De si has tenido una depresión, pensar, voy a tener otra. Bueno, si esto pasara, que no tiene por qué, porque no es el 100% de los casos, seguramente sea mucho más fácil salir y sea mucho menos intensa. Esto también lo he visto. Sí, y ahora para cerrar también me gustaría, he pensado ahora en una sesión de esta semana que una clienta me decía así, de sintomatología depresiva. Decía, pero Nuria, ¿esto hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo? Y es como, mira, hasta cuando sea necesario. Digo, las veces que necesites darle otra vuelta, volver a pasar por aquí, pasaremos por aquí, volveremos a ello, ¿no? Como a mí me sale mucho, bueno, como esta cosa de esperanza, ¿no? De la confianza, de lo que sea necesario. Si estamos aquí otra vez es porque hay más cosas, aunque... Exactamente. A mí esto me gusta verlo como una espiral, ¿no? De que parece que estoy exactamente en el mismo círculo, la vivencia es como estoy en círculos, ¿no? Pero en realidad estás en una espiral, ¿no? Que estás en un sitio que es muy parecido, pero es un poquito diferente a como era antes. Y esto es muy importante, las diferencias en las repeticiones. ¿Vale? Entonces, sí, quedarás un poquillo con ese mensaje que yo creo que es esperanzador. Exactamente, ¿no? Sí. Parece un mensaje bonito que es eso, ¿no? Que evidentemente sí que tengo la sensación de que ha habido información como muy densa, ¿no? Y que puede ser como, no sé, como que puede impactar, ¿no? De alguna manera lo que hemos hablado. Sin embargo, yo sí que rescataría esto, que aunque sea un tema complicado, aunque sea una cosa que tiene mucha raíz, porque sí que es verdad que las depresiones tienen mucha raíz, es algo que también es cierto que en el momento en el que sales, que rompes este patrón de autoabandono, te haces una crack en cuidarte. O sea, esto también es verdad, que los cambios son bastante espectaculares, ¿no? Cuando se rompe este patrón, y esto lo he visto y es un motivo de alegría para las que somos terapeutas, brutal, ¿no? De ver cómo hay muchísima capacidad de resiliencia y muchísima capacidad de hacerse cargo de todo en su vida. O sea, son gente que cuando llegan a este punto de romper este patrón, a finalizar de alguna manera el proceso, se ponen en un lugar en la vida como súper potente. Eso también es verdad. Qué bien. Muy bien. Pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por llegar hasta aquí si estás aquí. Si estás pasando por una etapa o por una depresión, te animamos a que busques ayuda profesional si no la tienes, a que sigas en ello, porque de verdad la depresión se sale. Y si no sabes y dices, no sé a qué profesional ir, nos puedes escribir y te podemos dar referencias a psicólogasconcuerpo@gmail.com, ahí nos encuentras. Vale. Entonces, bueno, gracias una vez más por estar ahí. Nos vemos en el próximo capítulo. Sí, un besito. Chao.